¿Sabéis cuál fue un gran mérito de Zacarías e Isabel, los padres de San Juan Bautista? Que no se apropiaron de los dones de Dios, de los regalos de Dios. Muy frecuentemente Dios nos hace regalos y nos apropiamos de esos regalos. Vamos a ver y comprender mejor esto a través del Evangelio de hoy. Es lunes 24 de junio, solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista. El Evangelio es de San Lucas capítulo 1, versículos 57 al 66 y versículo 80. Me alegro de todo corazón de saludarte en este día. Dice la palabra del Señor. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y se alegraban con ella. A los 8 días vinieron a circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías, como su padre. Pero la madre intervino diciendo: no, se va a llamar Juan. Y le dijeron: ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Y todos se quedaron maravillados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y se comentaban todos estos hechos por toda la montaña de Judea. Y todos los que los oían reflexionaban diciendo: pues, ¿qué será este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño crecía y se fortalecía en el espíritu, y vivía en lugares desiertos hasta los días de su manifestación a Israel. Hay muchas cosas muy interesantes que comentar en este Evangelio. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y se alegraban con ella. Entonces fíjate, se alegraban con ella cuando el Señor le concedió el regalo de tener un hijo. Pero antes de que el Señor le concediera el regalo de tener un hijo, la tenían por desdichada. Les tenían por desdichados. Desdichados ellos que no han tenido hijos.
Es decir, lo miraban con una mirada totalmente humana. Si tienen hijos, felices ellos. Si no tienen hijos, desdichados ellos. Por el contrario, la mirada de Zacarías e Isabel era mucho más profunda. Por supuesto que se alegraron con todo su corazón cuando el Señor les concedió el regalo de tener un hijo. Pero también estaban contentos antes de tener ese regalo, porque confiaban en Dios y aceptaban su voluntad. Entonces, aunque Dios no les había concedido la gracia de tener hijos, ellos seguían amando a Dios, confiando en Dios, viviendo según sus leyes, entregándose a Él. Esto es fundamental, porque un error muy frecuente que tenemos los seres humanos es: cuando me va bien, humanamente hablando, le agradezco a Dios y estoy contento con Dios. Cuando me va mal, humanamente hablando, me distancio con Dios, me disgusto con Él. Porque en el fondo no me fío del Señor. No le digo: yo sé que lo que tú quieras es lo mejor para mí, aunque yo no lo entienda. Yo sé que lo que tú quieras es bueno para mí. Entonces, fíjate, querida alma contemplativa, qué diferencia la manera como miraban la vida Zacarías e Isabel a como la miraban sus vecinos. Mirar la vida con fe y confiando en Dios, en lo bueno y en lo malo, o si me va bien, agradezco a Dios y le quiero, y si me viene la cruz, me enfado con Dios y me distancio de Él. ¿Cómo Zacarías e Isabel vivían en esta entrega a Dios, en esta confianza en Dios? ¿Qué ocurrió? Que cuando les dio un hijo, Juan el Bautista, no se apoderan de él, sino que ellos saben que ese hijo es un don de Dios y que tienen que entregarlo a Dios. ¿Cuál es el signo de que no se apoderan de Juan? Que no le ponen el nombre que a ellos les gustaría, sino el nombre que Dios les ha dicho que le tienen que poner. ¿Cómo se va a llamar?, les preguntan. Perdón. ¿Cómo se va a llamar?, les preguntan. Ellos podrían haber dicho: se va a llamar Zacarías, porque queremos que se llame como su padre, que era la costumbre en Israel. O el nombre de alguno de los parientes. Pero eso hubiese significado que ellos decidían cómo se va a llamar el niño, porque el ángel les había dicho que le tenían que poner por nombre Juan. Entonces, el primer signo que ellos dan
de que ese niño lo tienen entregado a Dios es que no deciden ellos cómo se va a llamar. No le ponen el nombre que a ellos les gusta, sino el que Dios, a través del ángel, les ha dicho que le tienen que poner. Esta es una primera decisión que toman Zacarías e Isabel, pero que va a ser una constante en toda su vida. El niño no va a ser de ellos, el niño va a ser de Dios. Nosotros a veces, cuando Dios nos hace un regalo, sea el regalo de una persona maravillosa con la que tenemos amistad, o que es nuestro esposo, nuestra esposa, nuestro hermano de comunidad, nuestra hermana de comunidad, nuestro párroco, quien sea, una persona maravillosa que Dios nos pone a nuestro lado. O otras cosas, Dios me da un trabajo maravilloso, Dios me da una familia maravillosa, Dios me da lo que sea, cualquier regalo que Dios te dé. Es muy propio del ser humano recibirlo con gratitud y con el tiempo apropiarse de ese regalo. Entonces al principio lo recibo y le doy gracias a Dios por ello. Y sé que es un don de Dios y por lo tanto no me apego a ello. Sé que Dios lo puede tomar, me lo puede quitar cuando quiera, porque es un regalo que Él me ha dado y que yo no tenía. Pero con el tiempo me voy apropiando del regalo y ya lo vivo como un derecho. Es mío. Entonces ya no le permito a Dios que me diga cómo tengo que tratar a ese regalo, qué tengo que hacer con ese regalo, y mucho menos que me lo quite, porque es mío ya. Me he apropiado del regalo. Ya no lo vivo como un don, como una gracia, sino como un derecho. Esto tenemos que tener mucho cuidado con no apropiarnos de los regalos de Dios. Saber siempre que son una gracia y vivirlo desde la gratitud y entregárselo a Dios, dejarle que Él haga con ese regalo que me ha dado lo que Él quiera, porque es suyo. Cuando yo me apropio de un regalo de Dios, lo disfruto menos. Porque al vivirlo de una manera posesiva, me he apropiado de ello, ya el egoísmo me impide disfrutarlo con libertad. Me empieza a hacer que yo sufra ante ese regalo porque tengo miedo de perderlo o porque quiero que ese regalo siempre todo sea como yo quiero, como a mí me gusta con respecto a ese regalo. Empiezo a querer controlarlo todo con respecto a ese regalo y como no lo puedo controlar todo, pues empiezo a perder la paz. Mientras que si yo lo vivo como un don, no intento controlarlo. Le dejo a Dios que haga con ese regalo lo que Él quiera. Entonces, como no intento controlarlo y no me apego a Él, lo vivo con mucha más libertad y por lo tanto lo disfruto mucho más profundamente y con más alegría. Cuando tú te quieres apropiar de algo, empiezas a disfrutar menos de ello. Porque lo vives desde tu egoísmo y el egoísmo produce tristeza, produce miedo, produce ira, produce angustia, muchas cosas malas.
mientras que si no me apropio de ello, lo vivo desde el amor, desde la libertad, y entonces lo disfruto mucho más. Los vecinos decían, pues, ¿qué será este niño? Las obras de Dios causan al mismo tiempo admiración y persecución. Los vecinos de Zacarías e Isabel a veces se admirarían de ellos, sentirían admiración hacia Zacarías, hacia Isabel, hacia cómo educaban al niño, pero a veces les criticarían, les perseguirían por cómo educaban al niño, por cómo lo vivían, porque el mundo no entiende ni acepta las cosas que vienen de Dios. Hay veces que se admira, porque el mundo a veces reconoce cosas muy hermosas en un cristiano, pero muy frecuentemente lo persigue, porque no lo entiende, no le gusta. Entonces, tenemos que estar preparados para que a veces se admiren de nosotros y a veces nos persigan y nos critiquen. Cuando se admiren de nosotros, que no se te suba a la cabeza, no te llenes de soberbia. Y cuando te critiquen, no te desanimes, no dejes de seguir tu camino, el camino del Señor. Y luego hay un último dato que es importantísimo que dice, vivía en lugares desiertos. Juan vivía en lugares desiertos. La soledad para buscar a Dios, para encontrar a Dios, es muy importante. Toda persona que quiera buscar a Dios, que quiera encontrar a Dios, tiene que reservar momentos de soledad, de desierto, para encontrarse con Él. Momentos abundantes. Si no, no tendrá un profundo encuentro con Dios. Os voy a contar una cosa que para mí es importante. Yo generalmente procuro leer vuestros comentarios, procuro estar un poco pendiente de nuestras redes sociales, pero hay veces que un tiempo, unos días, desconecto de todo y me centro solo en Dios. Me olvido de las redes sociales, me olvido de todo lo que no sea el Señor. Me dedico solo a encontrarme con Él. Es muy importante saber desconectar para quedarse a solas con Dios, porque esto te hace volver a situar cada cosa en su lugar. Esto te hace saber dar a cada cosa su valor y su importancia. Esto es todo por hoy. Me alegro mucho de haber estado con cada uno de vosotros, de haber estado contigo. El Señor te bendiga, María te bendiga.